tardes. ¿Funciona esto? Ahora. Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del volumen A Silent Scream, An Approach to King Kong and the Evolution of the Contemporary American Imaginary, escrito por Juan Antonio Roche Cárcel, pero que no cunda el pánico, la presentación será en español, no en inglés, aunque mi nombre sea John Sanderson. Soy profesor compañero del autor, profesor del Departamento de Filología Inglesa y también director del Máster en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante. Y, como decía, este libro ha sido escrito por mi compañero de universidad y amigo Juan Antonio Roche Cárcel, catedrático de Sociología de la Cultura y de las Artes. Está en el Departamento de Sociología en la Universidad de Alicante y autor de varios volúmenes y artículos vinculados principalmente a la Grecia antigua, a la imaginaría y a la democracia, y es uno de los investigadores de nuestra universidad que más dinamismo a mí siempre me ha demostrado, vinculado a distintas instituciones y proyectos. Y también pues es un honor compartir mesa con Vicente Molina Foix, prestigioso escritor, traductor, dramaturgo, director cinematográfico, con muchos premios, Premio Nacional de Narrativa en el año 2009, por su novela El abrecartas, por lo que respecta al cine, el área que vamos a abordar hoy, pues él ha dirigido 2 películas, Sagitario y El dios de madera, y pues a nivel personal, estábamos hablando precisamente de esto, quisiera destacar sus traducciones shakespearianas, que en mi caso concreto, pues cuando vi las funciones de Hamlet y El mercader de Venecia, presentadas, producidas por el Centro Dramático Nacional, fue la primera vez que sentí que Shakespeare también se podía representar y gozar tanto en español, en la misma manera en que se gozaba cuando yo lo veía en inglés. Y esto fue el acicate que me hizo a mí también traducir el teatro renacentista inglés, también obras de Shakespeare. Yo he traducido 7, aunque tengo 3 publicadas, ¿no? Y luego de otros dramaturgos de la época, como por ejemplo Thomas Middleton. Entonces, como digo, es un placer y un honor estar aquí en esta mesa, y también esto hay que agradecérselo al director de la sede universitaria, Jorge Olcina, que está regresando ahora mismo desde Madrid. No sé si llegará a tiempo para unirse a nosotros o no, pero que conste el agradecimiento a su gestión para que podamos estar hoy aquí. Entonces, este volumen, la presentación de este volumen, que se lee de un tirón en inglés, muy bien traducido por un compañero de departamento, Víctor Pina, que está aquí también presente hoy entre nosotros, aborda 4 versiones de King Kong, aborda características comunes a todas ellas, principalmente desde el campo en que es experto su autor, el campo de la sociología, y principalmente, para dar un poco de un punto de partida, pues aborda las circunstancias contextuales en que se realizaron estas 4 versiones de King Kong, que coincidieron
como destaca su autor, con crisis económicas y sociales en Estados Unidos. Entonces, el King Kong, tanto de principios de los años 30, que es el que creo yo que un poco por generacionalmente es el que tenemos como referente, el King Kong en blanco y negro, pues coincidió con el crack de 1929. Y luego la versión de principios de los años 70 con Jessica Lange, que posteriormente se convirtió en esposa de Sam Shepard, del dramaturgo Sam Shepard. También coincide con la crisis petrolífera de entonces, y a continuación pues la de Peter Jackson del año 2005, la que protagonizaba Naomi Watts, pues también es una consecuencia de el ataque a las Torres Gemelas, o sea que todas están un poco contextualizadas por situaciones de crisis y de alguna manera pues representan ese miedo a una situación que se había producido. Entonces, yo esto me llamó la atención porque yo originalmente asocié lo del crack del 29 con las películas de terror de la Universal. Porque, bueno, entonces surgen todos estos mitos del terror a nivel cinematográfico, tanto Drácula como Frankenstein, como el hombre lobo y como la momia. Y entonces estos mitos de la Universal, pues sí que lo asocié al crack del 29, pero resulta que la RKO, al hacer King Kong, pues según el autor de este volumen, pues también está vinculado y además es que dándole vueltas, pues tiene razón. Entonces, él habla de una nostalgia ante circunstancias, ante situaciones pasadas anteriores a esas crisis, que son bastante interesantes y yo creo que después él abordará con mayor conocimiento de causa. Habla del miedo al otro, a esa otredad y de una manera un poco atrevida, también asocia una situación como de racismo hacia el monstruo, como si representara también un matiz de negritud. Y yo, claro, aquí cuando vemos una película o leemos una novela o vemos una obra de teatro, pues también la interpretamos un poco, el concepto este de intertextualidad, ¿no?, que acuñó Julia Kristeva, en el que el texto que vemos o leemos o presenciamos, pues lo asociamos con los textos con los que nos hemos cruzado anteriormente. Y claro, yo, en lugar de miedo, a mí me producía empatía el personaje de King Kong, que es algo que con un poco de, bueno, si tenemos tiempo, pues quizás también podemos comentar con los asistentes. Entonces, a mí, sobre todo la primera película, la de 1933, y la tercera, la de Peter Jackson, la de Naomi Watts del 2005, pues a mí, en lugar de miedo, me producía un poco de pues como digo, simpatizaba con el simio. Y también es algo que me gustaría que pudiéramos comentar después. Había también, no sé, como si se transmitiera, o quizás es como lo recibo yo,
algún tipo de responsabilidad, corresponsabilidad por parte de la sociedad norteamericana por, digamos, de alguna manera desnivelar el orden natural. O sea, ¿qué hacen estos señores yéndose a la isla de la Calavera cuando se podían haber quedado tranquilamente en su país, ¿no? O sea, que no es solamente que Estados Unidos sufra una crisis, sino que a veces Estados Unidos también ha sido responsable de las crisis que han sufrido otros países. Pero, en fin, que esto, insisto, es algo que podemos debatir después. Y luego la cuestión de la podemos llamar, imaginería, que, claro, para nosotros es el primer King Kong, el del blanco y negro, el del 1933, el que se nos ha quedado acuñado, pero igual para las nuevas generaciones el King Kong de verdad es el King Kong de Peter Jackson, de principios de siglo, que por otra parte para mí a mí particularmente, ahora revisándolas, es la versión que a mí más me gusta, porque es principios de siglo XXI y el personaje femenino, el de Miss Darrow, tiene unos matices de feministas, lo podríamos llamar de alguna manera, que digamos que llegan 20 años después a una interpretación contemporánea que se mantiene en pie, porque la de John Guillermin, de Jessica Lange, de principios de los 70, vamos, es que hay más chauvinismo o machismo en el barco que la recoge cuando va a la deriva que en el poblado de la tribu de los nativos y en el propio King Kong. Es un poco, pues, bueno, algo que apreciamos en los años 70, bueno, que aquí también se produjo, porque aquí también hubo un cine de apertura que lo ves en la actualidad y era, vamos, más o tan machista como el de la dictadura anterior. Y en Estados Unidos, pues también de alguna manera sucedía lo mismo, que había una presunta modernidad en liberación de costumbres, pero los personajes femeninos, o el personaje femenino de Jessica Lange, y sobre todo siendo Jessica Lange lo que ha representado después a nivel de reafirmación de la feminidad, del feminismo, en ese momento pues se presenta un personaje que hay un sarcasmo hacia el movimiento feminista, en contra del movimiento feminista, que es absolutamente tremendo. Entonces, si les despierta la curiosidad, después de oírnos a nosotros hoy revisar las películas de King Kong, evidentemente la de 1933 es una delicia, pero quizás para recapacitar, la versión de Peter Jackson de 2005 con Naomi Watts quizás sea la más apropiada. Y no quiero monopolizar esto más, y sobre todo con mis compañeros de mesa tan expertos en la materia. Entonces, por favor, quisiera dar paso a Vicente Molina Foix, si quisieras seguir. Bueno, pues, tengo que poner algo. ¿Ya o...? Sí, yo creo que... Las cosas siempre suelen fallar a la primera, ¿no? Sí. Si no casi... Pero... ¿Se oye? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes, tanto en un sitio como en otro. Y nada, yo voy a hablar... tengo un inconveniente, ya lo advierto de antemano, ¿no? Tengo un inconveniente, y es que a mí
el King Kong que me gusta y sobre el que yo he fantaseado, y alguna de esas fantasías espero transmitirlas aquí, es el primero, los otros, yo estoy de acuerdo contigo, que el de Jackson es muy buena película, y Naomi Watts también, como actriz. Del de Guillermin tengo un recuerdo más vagaroso porque me pareció una película un poco convencional, y el cuarto solo lo has visto tú, creo, ¿no? Solo que yo no conozco a nadie que haya visto el cuarto, ¿no? Yo tampoco. Entonces, yo tengo una lectura que no es muy original, pero que sí es característica y me ha marcado al leer el libro, porque el libro de Juan Antonio es un libro muy bien hecho en el sentido de que casi, o sin el casi, agota todas las posibilidades de interpretación y comentario que los demás hagamos, porque las tocas todas, ¿no? Tú ya te has referido, la lectura desde el punto de vista racial, desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista muy propio de un sociólogo, de ver detrás de acciones culturales, malestares sociales previos, ¿no? Eso está muy bien visto. Entonces, claro, yo que no soy sociólogo, y menos en esta mesa, tengo una lectura en la cual no las voy a desgranar todas porque yo quiero darte, después de un enunciado general de las cosas que yo creo haber visto y me gustaría que hoy debatir con vosotros y con ustedes si se atreven, prefiero hacer eso y luego comentarlo todo en grueso, ¿no? Todos nosotros, ¿no? A mí una de las cosas, por ejemplo, que me parece es que esto es una cosa que es impropia decirla porque ahora el cine ha evolucionado de una forma que hay mucha gente que el blanco y negro, gente joven, que o no les gusta o no les interesa, y a veces yo he visto en algunos cines que algunos espectadores, cuando hay, que las hay de vez en cuando, muy rara vez, pero las hay, películas actuales hechas en blanco y negro, dicen, no, esta no, oye, no, que esta es en blanco y negro, aquí no entramos, ¿eh? O sea que hay una discriminación por color respecto al cine. Yo la tengo también positiva. O sea, a mí me ha gustado mucho el cine en blanco y negro, y cuando hay revivals de Woody Allen y de otros cineastas muy conocidos en blanco y negro, me siento reconocido. Naturalmente, luego las películas en color son también estupendas, ¿no? Es decir, yo no soy un viejo rancio que solamente quiere recordar las Greta Garbo y los cómicos del slapstick americano y todo eso. No he llegado a ese extremo de lectura deformante, ¿no? No, simplemente que en King Kong, en el King Kong de Sherzak, etc., yo veo una, digámoslo así, metáfora de lo blanco y lo negro. Yo de broma decía alguna vez, hablando con unos amigos, que era una película en blanca y negro, porque ella es una rubia estupenda, Fire Ray, ¿no? Muy muy blanca, como dice, mujer de oro, la llaman los indígenas, ¿no? Mujer de oro. Golden Woman. Golden Woman. Tú que lo has hecho en inglés, lo puedes decir. Golden Woman. Y, claro, y King Kong es muy negro. O sea aquí no se trata de que haya unos indígenas pintarrajeados y con unas escarificaciones en la piel y tal. No, es que el que realmente es el protonegro de la película es
King Kong, claro, bueno, porque además sí, la naturaleza lo permite, digamos, lo avala, ¿no? Que su pelo negro. Entonces, claro, esa lectura que tú haces racista, que existe y que la haces muy bien, a mí, yo la sitúo en el campo del cromatismo, por así decirlo. O sea, yo veo la película como una batalla entre lo blanco y lo negro. Batalla que también me gustaría, después, si se tercia y si os parece que tiene algún interés, hablar también de una historia de amor. Porque la película cuenta una historia de amor no correspondido, como suelen ser a veces las historias, ¿no?, de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia de amor, para mí, supera la historia de la maldad o de la brutalidad que el gorila también manifiesta. El gorila se guía por unos hábitos que no son propios de todos los animales, pero sí de este gorila que está allí presente en la que se me ha caído una moneda. No lo sé. No es un golpe de efecto dramático, ¿no? Entonces, claro, y luego también me gustaría hablar de una cosa que tú has cometido la imprudencia de decir, y yo me he aferrado a ella enseguida, que es, y no eres el primero, pero en fin, yo lo he visto muy bien en tu libro, y es un poco... Y ese elemento está muy presente en esta película, que es muy primitiva, bueno, primitiva porque es del año 30, porque a veces los trucos son un poquito ingenuos o torpes. Ahora estamos acostumbrados a una trucancia, como la llamaba Gómez de la Serna, a una trucancia más sofisticada, ¿no? Vas a ver Avatar y los vuelos y las ballenas que cantan y bailan y los rodaballos que agitan las aguas de la película. Están hechos maravillosamente, claro, a base de dinero y de mecanismos que yo desconozco, y me quedo un poco la boca abierta. King Kong es muy primitiva en ese sentido, ¿no? O sea, el monstruo ahora los monstruos andan con más aplomo que King Kong, ¿no?, los monstruos del cine, ¿no? Entonces, bueno, esas lecturas son las que a mí me gusta hacer. O sea, la batalla del blanco y el negro y la historia de amor de un personaje humanoide, ¿no?, como mucho, que está enamorado a la primera vista, además, como son los buenos amores, a primera vista, enamorado de esta mujer, y todo lo que hace es por conseguirla bruscamente, todo hay que reconocerlo, y con detalles tan refinados para mi gusto. Por eso la película en su primitivismo me parece que se da cuenta, el gorila se da cuenta cuando la quiere tocar, que sus caricias le hacen daño a la mujer, ¿no? Sus caricias son amenazas para ella, y él no las hace como amenazas. Él quiere matar a los blancos que están allí disparando, pero no la quiere matar a ella, él la quiere amar, la quiere seducir de alguna forma. Entonces esto me hace tener una simpatía especial por esta película, que es, por otro lado, además, pues una película que para mucha gente, sobre todo mayor, es la película que creó el King Kong y la leyenda y las escenas memorables, ¿no? El mito. El mito, claro, el mito lo funda la película, evidentemente, y luego las secuelas, pues son secuelas, claro. O sea, eso, por un lado. Y luego hay un tema que lo enuncio, y te dejo la palabra a ti, y luego retomamos, ¿no?, en Ménage à Trois ya, que es lo quiero leer para no equivocarme en una sola. Hay una frase de una novela que ustedes conocerán sin duda, que es el Frankenstein de Mary Shelley,
que ahí tiene una frase, esta es una película que, como tú bien has dicho, yo también he pensado siempre que la crisis de los años 20, el famoso crack, todo esto del 21, está no solo en King Kong. Yo también creo, como tú, que Drácula y sobre todo las películas, que hay muchas en esa década, y luego ha habido también, pero muchas en esa década, que son las películas de investigadores locos y víctimas de los investigadores, que es un género que a mí me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta mucho, y ha dado películas estupendas, como bueno, algunas novelas, ha dado las versiones de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que al fin y al cabo es un monstruo creado, o la isla del Dr. Moreau, o el Dr. Cyclops, que es una menos conocida. Entonces yo creo que realmente ese es, no sé si tú, que lo explicas muy bien y me convences, o sea, en esta lectura de la crisis, pero bueno, eso yo creo que también se podría extender más, ¿no? Y de Frankenstein hay una frase de la novela que la dice la figura, digamos, no el monstruo, pero bueno, algo monstruoso también es un compuesto hecho de trozos, digámoslo así. El monstruo de Frankenstein dice, en un momento dado, soy malo porque soy desgraciado. A mí me gustaría que habláramos un poco de esto, de la maldad y el dolor. Pues te dejo a ti, entonces. ¿Se oye? No, no. Yo tengo que apagar yo el mío, ¿no? Eso, apagar la luz. Blanco y negro. Abajo. Vale. Ahí. Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a Jorge Olcina y al equipo de la sede, porque son maravillosos y se portan siempre muy bien. Muchísimas gracias a mis dos amigos y colegas que han intervenido previamente por su profundidad. Bueno, ya os anticipó que todos los temas que habéis tratado están en el libro. Sí, claro. Y que lo habéis hecho muy bien, francamente, y os lo agradezco profundísimamente, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Ya sabéis que yo pienso una cosa que hoy me he enterado que era de Gabriel García Márquez. Yo en realidad escribo libros porque quiero que me quieran, ¿no? Y a mí me encanta que en las presentaciones de mis libros estén mis amigos. No os voy a engañar. Y os aviso que este año 2022 he sacado 4 libros, este es el único que he presentado, y que tengo en marcha varios, y si no tenéis inconveniente, pues os voy a invitar a todos los próximos libros. Yo, modestamente, voy a daros mi versión de King Kong, pero es una versión que tiene muchos años, muchas lecturas. Lo de la vinculación de la crisis del 29 es de Romain Gubert, el gran Romain Gubert. No es una idea mía, es una idea de él, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Lo que he hecho es sintetizaros las principales ideas que están en el libro con imágenes, porque yo lo que he hecho es un análisis de las imágenes. Pero las 4 versiones tomadas como documentos sociales que me permiten entrar en la sociedad norteamericana y en su imaginario colectivo, en cómo la sociedad norteamericana ve toda una serie de temas en el mundo contemporáneo y a través de una serie de jalones que le ocurre a ese gran país, que son las grandes crisis que ha experimentado en el siglo XX. ¿Nosotros lo podemos ver o...? Sí. Bueno, sí, podéis. O hay que dar Sí, un mejor que la giro veáis. americano. Allí también tenéis sitio, si queréis. Espero que os sentéis, ¿no? Bueno, O dar la vuelta. Podemos ver aquí, Sí, ¿no? sí. Bueno, este cuadro que os voy a presentar es un poco complejo, pero yo manejo cuatro ideas fundamentales que asocio de manera muy compleja, que son el concepto de imaginario, el concepto de crisis, el concepto de miedo y el concepto de cine de terror. Y todos están imbricados muy profundamente y todos remiten el uno al otro. Bueno, lo he sintetizado de una manera, posiblemente no sé si os quedará claro, pero digamos que el imaginario social, el imaginario social parte de la realidad, pero no es la realidad. La mayoría de los seres humanos vivimos más en un mundo imaginario que en la propia realidad. No pensemos, por ejemplo, solo en el amor, ¿no? Queremos a las personas por su físico, evidentemente,
pero por sus componentes, sus valores, etcétera, etcétera. Los seres humanos vivimos en gran parte en un imaginario que parte de la realidad, pero que no es exactamente la realidad. Y lo que hace es aumentar los valores de la realidad. El imaginario aumenta los valores de la realidad. No es suficiente la realidad para vivir en el imaginario. Ese imaginario social, que es general, en el caso del estudio que hemos puesto, está muy relacionado con las crisis, con el concepto de crisis, porque las crisis incentivan el imaginario social, es decir, intensifican la intensificación de la realidad que hace el imaginario social. En los momentos de crisis, lo dice Romain Gubert, y es verdad, y otros muchos especialistas en cine, florece el cine de terror. Tú lo has dicho muy bien, y también las películas de los años 30 de Johnny Weissmuller, de Tarzán, que están también vinculadas con el primer King Kong, ¿no? El cine de terror, además, florece particularmente en los momentos de crisis, ¿no? Y a su vez construye la crisis. Por otra parte, el imaginario social es la base del cine, porque el cine es uno de los elementos del imaginario, como la televisión, como la literatura, como el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, los momentos de crisis generan miedos, profundos miedos. Los miedos producen el cine de terror, o están dentro del cine de terror. A medida que avancen las películas de terror, además de la empatía, están los miedos ficticios dentro de la película. Los personajes le tienen miedo a King Kong en la película. La crisis, por tanto, intensifica los miedos. Y el cine de terror tiene una característica, y es que desvaloriza la realidad práctica, al igual que el imaginario. El imaginario intensifica la realidad, pero también desvaloriza aquellos aspectos de la realidad que no le conviene. Lo que hace el cine de terror es amortiguar los miedos producidos en el momento de la crisis. La segunda idea de la que parte el libro es que las 4 versiones, que hay más versiones, sobre todo versiones televisivas y también versiones en Japón, están relacionadas con las 4 fundamentales películas. La crisis del crack del 29 con King Kong del 33, la crisis del petróleo de 1973 con la de King Kong del 76, la crisis del riego, la caída de las Torres Gemelas, que nos dejó a todos inseguros, profundamente inseguros, con la versión del 2005, y la última versión relacionada con la crisis militar, con las crisis del Golfo, y con esa sensación de que el ejército norteamericano ya no es lo que fue. La crisis intensifica el miedo, hemos dicho. Produce distintos tipos de miedo, y además, en el fondo, sigue estando, como siempre, el miedo a la muerte. El miedo, a su vez, produce ganas de evadirnos de la crisis y del miedo, ¿no? ¿Y cómo lo hace King Kong? Pues lo hace con unas estrategias muy concretas que son las que yo fundamentalmente he analizado. Le da miedo a la historia, le da miedo a la crisis del momento, lo que quiere es huir de esa crisis para refugiarse en la naturaleza de la isla de la Calavera, o también para refugiarse en el cine. En esa época el cine iban miles de espectadores, como ustedes saben. En segundo lugar, también lo ha anticipado el amigo John Sanderson, la crisis produce una nostalgia de tiempos pasados que se piensan que son mejores, pero que vamos a ver en la película que resulta que son peores. El pasado siempre es peor que el presente. Y luego están muy acentuados en las 4 películas, aunque hay una evolución evidentemente positiva, el miedo masculino a la mujer, a las mujeres, desde una visión patriarcal, y el miedo a la raza negra. Ya veréis cómo los análisis de las imágenes constatan que de manera muy inteligente, muy ambivalente, de la primera película de King Kong de 1933, la realidad del racismo norteamericano está presente. El otro día, unos amigos de mi esposa y amigos, profesores de la universidad, nos dijo que en su estado el 4% de la población estaba a favor de las razas blanca y negra. El 4% de la población del estado. Que están a favor de la igualdad entre hombres. Solo el 4%. Solo el 4%, en ese estado. Bien, vamos allá al análisis de las imágenes. Las 4 crisis son, por tanto, una crisis económica, una crisis ecológica, una crisis de riesgo y una crisis militar. Ustedes conocen
qué pasó en el 29 con el crack bursátil, la pérdida de desempleos, la pérdida de valores, el hambre, la pobreza. En la película, al principio, ha sido censurada, pero hay 3 minutos dedicados con imágenes muy verídicas, muy documentales, de la crisis experimentada en el 29 en la ciudad de Nueva York, que fueron censuradas. Yo la vi en una de las versiones y luego no he podido volver a recuperarla. Y eso que le he pedido a las filmotecas, incluso a la de Nueva York, ¿no? Pero hay 4 minutos dedicados a esa crisis. Y en esta secuencia se ve claramente cómo en la fila de personas de clase media están pidiendo bollos, café para poder alimentarse. Y luego está la película del 2005, que es un homenaje a esa crisis del 29 porque recrea de manera hipermoderna el desempleo, la pobreza y el hambre de esa crisis del 29. Luego está la crisis petrolera. El barco en esta versión se llama el Petrox Explorer. Es un barco que va a la búsqueda del petróleo. Y vemos en la isla que está desforestada y hacen agujeros para sacar petróleo en la isla. En el 2005 está el atentado de las Torres Gemelas. Y he encontrado en internet esta curiosa imagen relacionando qué hacías, King Kong, en este momento que no estabas aquí para salvarnos de lo que nos ocurrió, ¿no? Pero en 2 de las versiones de King Kong, en la de 1976 y en esta de 1933, se anticipa lo que va a ocurrir. En la de 1976, el fuego cae en las Torres Gemelas. La crisis militar de Estados Unidos está muy presente en la película del 2017, donde el ejército está totalmente presente en todo momento. El viaje a la isla es una incursión militar, con armamento militar, con bombas, con fuego. Está totalmente la presencia militar, está plena en las películas. Sobre los tipos de miedo solo voy a hacer una síntesis porque es muy rico ese fenómeno, ¿no? Cuando contemplan los marineros en la segunda versión a King Kong, sus rostros lo dicen todo. Cuando King Kong se pasea la primera versión por las calles, trae el terror, trae la destrucción y el miedo. En las calles oscuras de la noche de Nueva York. Irrumpe en la vida cotidiana. La gente está viviendo cotidianamente, pero de repente un monstruo destroza su vida. En el teatro, en la primera versión, cuando King Kong libera sus ataduras, la gente despavorida sale corriendo y sus rostros lo dicen todo. Aquí tenemos esta imagen maravillosa. King Kong se asoma por la ventana, una joven está plácidamente durmiendo y el sueño se convierte en una pesadilla. Porque King Kong invierte la figura, invierte el sueño en pesadilla. Los tipos de miedo son muy importantes y muy interesantes. El miedo a morir, base antropológica de la película. El miedo psicológico, expresado desde el psicoanálisis por esa aversión a los bichos, ¿no? A los insectos, ¿no? La base psicológica de la película. Y cuando King Kong rompe sus cadenas, todos los que están en la sala salen despavoridos, cuidándose de sí mismos, destroza las familias, destrozan los matrimonios, porque cada uno sálvese quien pueda. Base sociológica del miedo. Este miedo, esta crisis que produce miedo, produce terror a la historia, al momento presente, y produce un deseo de refugiarse en la naturaleza o de refugiarse en el cine. Y al principio de 1973 se ve muy bien. Fíjense qué imagen más bonita del Nueva York de los años 30, en un día lumínico, con mucha luz. Y con qué poder esos rascacielos, esa verticalidad de esos rascacielos. Y ese barco que va hacia la isla de la Calavera y cuyo humo es blanco. Luego diremos qué quiere decir esto. La batalla del blanco y negro está muy bien vista por Vicente Molina Foix, ¿no? Luego veremos qué significa. Pero el barco sale de la historia de la ciudad más importante, que está llamada a ser la capital mundial, ¿no? Sale de ahí huyendo de la crisis para ir a la isla de la Calavera. ¿Y qué se encuentra? Lo primero que se encuentra en la isla de la Calavera, ¿qué es? Una niebla perpetua, en todas las versiones, en las 4 versiones. La isla está rodeada de niebla, es decir, de un misterio insondable, que se ha perdido en la vida civilizada.
y es la vuelta a la isla significa un deseo de volver al origen, al misterio del que todos procedemos. Pero además, en la isla de la Calavera nos encontramos con metáforas dedicadas a la muerte. Skull Island significa isla de la calavera, isla de la muerte. Además, en la última versión, donde vive King Kong, moldeada en la montaña, está la propia calavera, ¿no? Y en esta misma versión está el cementerio de los padres de King Kong, donde los protagonistas desenvuelven por ahí, hacen batallas y tal, y con esos calaveras gigantes, con una muerte abismal, monstruosa. Pues la muerte siempre es monstruosa, siempre es abismal, ¿no? ¿No? De tal manera que Skull Island es la cuna, el origen, nuestro origen, pero también es nuestra tumba. Después está, en ese deseo de evasión, tras el miedo a la historia y la búsqueda de la nostalgia por el origen, refugiarnos en la naturaleza. En la primera versión, que es bellísima, se produce una desmaterialización de la naturaleza, ¿no? Y esta desmaterialización va avanzando hasta la última versión, y la tercera, la naturaleza es una recreación digital, ¿no? El camino de evolución de King Kong es una abstracción de la naturaleza, una pérdida de materialidad, una pérdida de carnalidad de la naturaleza para convertirse en una naturaleza intelectual, pero de la que ya no estamos cerca de ella. Además, esta naturaleza es una naturaleza prehistórica, anterior a la historia. La huida de la historia se confirma con un refugio en la naturaleza prehistórica, anterior a la historia, en las versiones del 33 y en las versiones del 2005. Pero este miedo y esta empatía a la que se remitía John Sanderson lo vamos a encontrar continuamente, especialmente en las primeras películas, que es la más maravillosa, que es la ambivalencia, los contrarios que se encuentran, ¿no? King Kong es un monstruo, pero al final le tenemos simpatía. No son excluyentes las dos partes. Y también ocurre esto con la naturaleza, porque la naturaleza está representada por King Kong, que se rebela contra la civilización en las dos versiones. Destroza la ciudad civilizada, la ciudad más importante del planeta en esos momentos. Destroza los elementos tecnológicos que se encuentra en la naturaleza. Hay una batalla muy importante contra la tecnología, como vamos a ver ahora. Y además hay un deseo de King Kong, que es el ser más alto de la naturaleza, de subirse al edificio más alto de la ciudad más importante del planeta, del Empire State Building, en esos momentos. Y en esa batalla entre la tecnología y la naturaleza, evidentemente, King Kong se defiende muy bien. Y además se demuestra la crueldad de la civilización occidental. No era necesario. Antes, para capturar a King Kong, se le tiraron unos gases. Pues chico, en vez de matarlo, pues gasifícalo y devuélvelo a su país, ¿no? Pues lo matan, y lo matan cruelmente. Por eso produce simpatía, y por la historia de amor que está detrás, ¿no? Pero King Kong se defiende muy bien. Pero claro, es una batalla perdida, ¿no? Es una batalla desigual. Y finalmente es abatido a tiros. Esta hermosa imagen donde él cae hacia la tierra y arriba queda su amor, ¿no? Donde el cuerpo negro de King Kong se contrasta con el cuerpo del vestido blanco de ella. La batalla del blanco y negro sigue presente después de la primera versión. ¿Quién vence a King Kong? Las propias películas nos lo dicen. En la de 1976 se dice textualmente: cuando han capturado a King Kong le han puesto grilletes, le han puesto, burlándose de él, una corona porque es el rey de la naturaleza, así se dice varias veces en varias de las versiones, es el rey de las tribus que allí viven, ¿no? Espectáculo retransmitido por canal satélite. El material empleado en las barras de hierro es de ultísima generación, de alta tecnología, ¿no? Atan a King Kong a ese modo de Cristo crucificado, luego lo veremos, ¿no? Y en varias de las versiones, en la del 33 y en el 2005, se dice que es el deseo que está implícito en la película. Toda bestia puede ser domada. Lo que hay que domar es la bestialidad, lo que hay que domar es la naturaleza. Y hay que domarla con la tecnología. King Kong es coronado, derrotado por la tecnología, por la civilización. Luego están, en esa visita de la naturaleza, están los ritos de la tribu, ¿no?
Pero aquí de nuevo la ambivalencia. Ellos contemplan los ritos primitivos y ancestrales de la naturaleza, pero contemplando, como en la vieja antigua Grecia, el theoros de la antigua Grecia, que contemplaba lo distinto para reconocerse en ello. Y por eso, cuando después de haber visto los antiguos y primitivos ritos de la isla, lo que nos queda la sensación es que no sé si son más primitivos los de Nueva York. ¿Y qué encuentran? Una sociedad ambivalente, en la primera versión patriarcal, luego vamos avanzando hacia sociedades más matriarcales, sociedades cazadoras, guerreras, tribales y fraternales. Y vamos a ver también que los visitantes de Nueva York occidentales también son cazadores y también son guerreros. Ritos de la tribu, la bruja y su heredera, su nieta, que lideran la tribu, la superstición, lo que está detrás, lo primitivo. Y en esta última versión, una especie de recreación budista, ¿no? Aquí encontramos el hombre y la mujer que conjuntamente, es una sociedad patriarcal, matriarcal, las dos cosas a la vez, dominan tienen el poder. También están en este mundo primitivo de la isla, anterior a la historia, de la prehistoria y anterior a la historia, los ritos de paso y los sacrificios, con una iconografía de origen cristiano, ¿no? Aquí tenemos un rito que es los isleños sacrificaban todos los años a una jovencita y se la entregaban a King Kong, y King Kong se la comía. Pero es un rito de las novias, ¿no?, de las antiguas novias, y es un rito de paso, pasan por esa puerta tan enorme que tienen ahí, desde la civilización, entre comillas, de la tribu, hacia el mundo salvaje donde vive King Kong, y es un rito de paso desde el estado virginal de la joven hacia el estado de casada, desde la civilización a la naturaleza salvaje, y desde la vida a la muerte, porque ella va a morir. Y luego está el sacrificio de King Kong como si fuera Jesucristo, que hay bastantes autores que remiten esta iconografía, está crucificado. Por eso también la empatía, ¿no? Él es el 33. Pero también se sacrifica a la mujer. Luego hablaremos de esto, ¿no? De una manera parecida. Y además hay una imagen preciosa de esta versión del 2005 donde ambos son emparejados. Es decir, la película sacrifica a King Kong y sacrifica a las mujeres. Y eso es por algo. Ahora veremos por qué, ¿no? Pero claro, esta visita a un mundo de la naturaleza, esta visita a un mundo anterior a la historia, no trae nada bueno a la ciudad de Nueva York. Y si en la ida el humo era blanco, a la vuelta el humo es negro. Porque trae el alma corrompida. Porque King Kong ha sido apresado. Porque King Kong va a ser comercializado. Porque King Kong, el rey de la selva, el rey de la naturaleza, el rey individual que vive apaciblemente en su territorio, es comercializado en un teatro. Y además se le mata cruelmente, se le destroza cruelmente, por una tecnología que es superior, pero si es superior por naturaleza, por normalidad, no hace falta masacrarlo, ¿no? Y además, en este viaje, por tanto, lo que se hace es decir, viajamos fuera para venir y decir, nosotros somos mejores, ¿no? Pero también ocurre otra cosa, ¿no? Revaloriza la crisis. Es decir, hemos ido a este viaje ficticio, nos hemos encontrado un mundo peor que el nuestro y volvemos, nuestro mundo no está tan mal, a pesar de la crisis, ha amortiguado la crisis. Pero al mismo tiempo hay un efecto no deseado, ¿no? Es un viaje de retorno a la oscura noche del alma prehumana, que no solo está en la isla, que se ha quedado atrás, sino que está en el corazón de los civilizados que viven en Nueva York y que son crueles porque comercializan y destrozan a un ser libre y un ser que tiene sentimientos y emociones, como luego diremos. Y está también en la tercera de las versiones una nostalgia por los orígenes de la ciudad de Nueva York, ¿no? Como la nostalgia por la naturaleza no termina de funcionar, además, la naturaleza resulta que es muerte, es la isla de la muerte. La isla de la naturaleza es la isla de la muerte. Como no queremos morir, vamos a buscarnos otra nostalgia para huir de la crisis. Y en esta película, aquí tiene una imagen real de Nueva York de los años 30, en esta película se recrea magistralmente el Nueva York de los años 30, de la primera versión de King Kong, ¿no? Es recreado digitalmente en el 2005, pero lo que les interesa al director es la fuerza, la energía, el dinamismo, la vitalidad,
justo, precisamente en momentos de dolor y de desconcierto de los atentados de las Torres Gemelas. No dejaré que se cargue mi película. ¿Te das cuenta de que no tenemos el material cinematográfico? Nueva York, la vitalidad de Nueva York, los que ustedes que hayan ido recientemente verán que es una ciudad totalmente energética y totalmente vital, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú contemplas la ciudad desde arriba del Empire State Building, ¿no?, ya no desde las Torres Gemelas, no dejas de pensar cuántos millones de personas viven ahí, cuántas energías han desplegado para construir esa civilización, cuántas personas han amado, cuántas personas han sufrido, cuántas personas han muerto en esa ciudad, cuánta energía concentrada hay en esa ciudad, cuánta energía humana por sobrevivir a una selva, la de la naturaleza humana, que se parece mucho a la selva urbana. Y finalmente está en el refugio en el cine. ¿Qué función cumple el cine? Pues contemplando el miedo ficticio, el miedo a King Kong, para que intente desaparecer el real, lo que desde Aristóteles se llama la catarsis. Evidentemente, una vez que terminas de ver la película, vuelves a la realidad de la crisis, como siempre, pero en esos momentos te lo has pasado muy bien, has disfrutado muy bien, ¿no? Y aquí tenemos el 33, esta mujer que sale a la ventana contemplando toda la destrucción que hace King Kong, ¿no? Y esto hace la catarsis. Pero, ¿cómo se produce la catarsis? King Kong grita, primero se aterrorizan, y cuando ven que King Kong sigue atado, las sonrisas, la alegría, ¿no? Eso es la catarsis. Una de las partes esenciales es la crisis y miedo a la raza negra. En la primera versión, muy civilino, pero de una presencia que está ahí. Bueno, ha habido muchas lecturas de escritores, sobre todo Fanon y compañía, ¿no? Y del movimiento feminista y los movimientos antirracistas contemporáneos que han hecho estas versiones. Yo sigo siendo un enamorado de King Kong y de la versión de 1933, pero evidentemente esto está ahí porque está en la sociedad norteamericana. Pero lo vamos a ver muy claramente. En primer lugar, el racismo se observa por la superioridad de la raza blanca, entre comillas. Ellos, los visitantes, llevan rifles, llevan armas, tienen tecnología, es una ciudad espléndida donde viven, tienen helicópteros y van a un sitio donde están las chozas y las jarras donde tienen agua, un mundo totalmente primitivo, ellos son superiores. Además, se nota su pose en este sentido, ¿no? King Kong se come. Es una imagen de esa idea que está presente en los años 30, en los escritores, de que los negros son caníbales. Está en el lenguaje popular. He consultado trabajos al respecto. En los años 30. Es decir, los negros son unos caníbales. En segundo lugar... King Kong es caníbal. King Kong es caníbal. Pero como King Kong, vamos a decirlo ahora, es una imagen de la raza negra. Él es negro, es evidente. ¿Por qué no han cogido un orangután, que es de color marrón? ¿No? Pero es que ahora veremos por qué es la imagen de los negros de la ciudad, ¿no? En ese rito que decíamos antes, salen los miembros de la tribu, que son todos negros, y van vestidos de hombres mono. Los miembros de la tribu negros son hombres mono. Pero es que además, las pinturas que llevan son blancas. Son negros que quieren ser blancos. Eso lo dice muy bien Fanon, con diversos estudios que ha hecho él y otros, ¿no? Los negros son monos, los negros quieren ser blancos. En tercer lugar, esto es lo más civilino, pero quizás lo que más impresiona, lo que más acongoja, la invisibilidad de la raza negra en la película del 33. Los marineros que visitan la isla son todos blancos, no hay un solo negro. Cuando están en el teatro, todos los asistentes del teatro son blancos, no hay ningún solo negro. Los negros no van al teatro. Cuando King Kong muere, esto lo he mirado con lupa, ¿eh? Cuando King Kong muere, todos los que le rodean, todos son blancos. Cuando se asiste al estreno en California, en 1933, todos los asistentes son blancos. Los negros no van al cine. Sí, pero eso es una realidad histórica. Claro. O sea, Claro. es que no se les permitía... Claro, pero Sí. King Kong es una evidencia, un documento social de esa misma realidad. Sí. Y estas dos imágenes son muy chulas, ¿no?
las encontré en internet hace ya unos años, están hechas después del rodaje de la película, ¿no? En una de ellas nos encontramos al equipo dirigente de la película, los dos directores, a la protagonista, sentados en primera fila. A continuación, pues todos los técnicos de sonido, músicos, escritores, actores, una cierta jerarquía, evidentemente, todos blancos. Y luego se hace la foto todos los negros. Primero los tres dirigentes y después todos los negros. Pero fíjense ustedes, en la imagen de la izquierda, todos los blancos van con chaqueta y corbata. A la derecha, todos los negros van vestidos de negros primitivos. Que cada uno piense lo que quiera, pero yo pienso lo que pienso. Pero fíjense, en esta secuencia del teatro, todos son blancos. Todos. 2.000 personas. No sé cuántos hay. ¿Es que no había negros en Nueva York? ¿Es que no había trabajadores en Nueva York? ¿Es que los trabajadores de Nueva York negros no sufrieron la crisis? ¿Es que no van al teatro? ¿No van al cine? ¿No existen? Pero hay algo más. En la primera fila hay una señora detrás de la primera del centro, muy bien vestida, de clase media alta, ¿no? Dice, despectivamente, nos van a enseñar a King Kong un gorila. ¿Es que no hay bastantes gorilas en Nueva York para que nos presenten a otro gorila? Ella se refiere a los negros que viven en la ciudad. Es una constatación del racismo de la película, de la invisibilidad de la raza negra, junto al hecho de que no hay un solo negro. Esta semana he leído un artículo sobre un movimiento norteamericano que se llama Canon, racista, no sé qué, no sé cuántos. 40 millones de norteamericanos participan de este movimiento. Y es un movimiento que llama a la violencia. Es antisemita, es racista. Madre mía. Y hay otra idea más de ese racismo de la película del 33, el racismo colonial. Filman los ritos de la tribu, ¿no? Los primitivos, ¿no? Y además lo hacen como si hay otra secuencia más en la que se ven los marineros con los rifles, ¿no? Como si la tribu fueran presas que hay que cazar. Como si la visita a la isla se visita para cazar lo primitivo. Pero es que hay otra cosa muy, muy interesante que he conseguido sacar después de muchos años, ¿no? En esta imagen. ¿Quién está disparando sobre King Kong? Los dos directores de la película. ¿Son cineastas o son cazadores? Y luego hay una cosa muy interesante, muy ambigua, pero muy interesante. Esto lo dice también Fanon y otros autores, ¿no? Que King Kong, que tiene 13 metros de altura, si no recuerdo mal, pues es un hombre muy potente sexualmente. Y en la mentalidad de ellos, luego lo veremos con la visión de las mujeres, que ya terminamos, estamos en la parte final, ¿no?, del análisis, pero digamos que King Kong es un monstruo potente, pero hay muchos estudios, sobre todo en los últimos años, de los momentos de crisis, cómo baja el nivel sexual de las personas que están afectadas por la crisis, ¿no? Y se tiene un miedo a esta potencia sexual. Y además, lo que en realidad tenían miedo, y hay muchos trabajos al respecto, es a que la mujer blanca fuera tomada por un hombre negro. De hecho, en los atentados contra las personas de color del siglo XX hasta los años 50, la mayoría de los atentados se producían porque las personas que asesinaban a estas personas pensaban que se habían acostado con su mujer o con una mujer blanca. La actriz es bellísima. Tiene una carga erótica impresionante. La película de King Kong, la primera, tiene una carga bellísima. Pero aquí parece que le esté gustando. Parece que esté en éxtasis. Y finalmente, para terminar esta parte y entrar en la última, es un racismo, desgraciadamente, no resuelto en la sociedad norteamericana. Y me temo que en ninguna sociedad del planeta. En la última versión hay negros que son profesores de universidad, que son intelectuales. Hay negros que combaten contra King Kong. Pero el coronel jefe, que es un ser malvado, que se convierte en un ser malvado, hay una secuencia en la que se miran los ojos de King Kong y los ojos de él. Se sigue emparejando al malo de la película, al gorila, con el jefe que es de color negro.
Puede que sea una coincidencia o puede que no lo sea. Pero es un tema que no está resuelto. Todos sabemos que no es un tema que está resuelto, o por lo menos para el debate. Bien, y la última parte es el miedo masculino a las mujeres. ¿Saben ustedes que esta semana ha salido una encuesta en Valencia, en la Comunidad Valenciana, de los jóvenes, donde ha vuelto atrás el deseo de igualdad entre hombres y mujeres? Hay gente que no le preocupa, ¿no? Y que está harto de la igualdad de los hombres y las mujeres, pero es que todavía no hemos conseguido la igualdad plena de los hombres y las mujeres. Agotemos el tema cuando esté agotado el tema, ¿no? Es un tema que está ahí, es un tema vivo de la sociedad, porque además más del 50% de la sociedad son mujeres, ¿no? Y esto en el cine norteamericano está muy presente en muchas películas, ¿no? Está el miedo masculino a las mujeres. Las mujeres son consideradas objetos, esto lo dice toda la teoría feminista. Son objeto de deseo y de temor masculino. Lo que en realidad los hombres desean es acostarse con las mujeres, pero al mismo tiempo les temen, ¿no? Pero en el caso de las películas de King Kong, la protagonista es abducida, es raptada, es desnudada y es penetrada. Dirán ustedes, hombre, es exagerado. ¿Exagerado? En la 1933 la raptan sin su consentimiento para darle como regalo a King Kong. King Kong la desnuda. En la primera versión la olisquea su órgano sexual, segundos, y la desnuda. Se ve un seno, es muy rápido. La desnuda. ¿Y en la de Jessica Lange qué ocurre? El potente órgano sexual la penetra. La mujer es objeto de deseo y de temor masculino y además, como desde muy larga en la historia occidental, en el arte plástico se ve muy bien, es memoria de tentación de los hombres, es fuente de pecado y además es fuente de guerra según la ideología patriarcal. Todas las protagonistas traen la guerra con King Kong porque King Kong se enamora de ellas y los blancos van a rescatarla, ¿no? Y hay, de nuevo, la iconografía cristiana. En estas versiones aparecen dos de los iconos bíblicos, que son la serpiente, que trae la maldición. Saben ustedes que en el mito bíblico la serpiente primero conquista a Eva, Eva toma la decisión y convence a Adán para pecar, y esto les trae la maldición de Dios, morirás con dolor, y descubren la muerte, ¿no? Y está el mito de la manzana. La manzana, que en las sociedades primitivas del Próximo Oriente significaba la exuberancia, los senos femeninos, la sexualidad y la fertilidad de manera positiva, pues la Biblia lo que hace es degenerar este mito y convertirlo en el emblema del pecado de la mujer, del pecado de Eva, que nos ha traído a todos la muerte, ¿no? Luego es una ideología, claro que está el amor, pero es que hay amores y amores. Es que hay amores y amores. Y hay amores más paritarios que otros. En esta secuencia vemos a la protagonista vestida, es una secuencia muy bonita, ella es coqueta, lleva un vestido ahí femenino, totalmente tapada, ¿no? Lleva ahí un triángulo ahí en cierta parte que me recordaba el cinturón de castidad, ¿no? Antiguo, ¿no? Luego hay que rescatarla de la bestialidad, ¿no? Todos detrás para rescatarla, todos los hombres, rodeada de hombres, ¿no? Hay que rescatarla para casarse con ella, ¿no? Pero para casarse con la mujer primera, que es la mujer virtuosa, ¿no? Y luego el macho protector, la hembra protegida. Y luego está una idea muy bonita que también diversos críticos han trabajado, y ahora sí que estamos terminando, es la batalla entre la bella y la bestia, entre la naturaleza y la civilización, ¿no? La mujer en las películas es considerada como la naturaleza. Esto es una idea muy vieja del sistema patriarcal, ¿no? Pero naturaleza vista como el paraíso o como un mundo salvaje, ¿no? Fíjense, la bellísima Jessica Lange, en pleno paraíso, ¿no? Salvaje, ¿no? Y también Naomi Campbell, ¿no? Al mismo tiempo, en el 2005 ella es la ciudad, es una escena preciosa, inquietante, ella está detrás, estamos semioscuras, va avanzando lentamente, su rostro apenas se ve, va avanzando en medio de la calle y al final le vemos los ojos, los hermosos ojos azules. Como si ella fuera naturaleza y ciudad, como si fuera una bella y una bestia, como si fuera un ser humano y un animal, como si estuviera entre la luz y la sombra, como si fuera el gozne de la batalla entre la naturaleza y la civilización. Un gozne que define, lo dice muchísima gente, Theodor Adorno entre otros,
a nuestra civilización. Y como si ella fuera el reflejo de la oscuridad en la que cada uno de nosotros podemos convertirnos en todos los momentos, el mal del que tú decías. Pero fíjese en esta imagen, es un póster de la película del 33. King Kong por encima de la gran ciudad, de la ciudad más alta del planeta. King Kong más alto todavía que la ciudad más alta del planeta, con los hombros abiertos, como queriendo abrazar la ciudad. En una de las manos coge a la protagonista, que está arqueada, con la boca mirando hacia arriba, suspendida en el cielo, suspendida entre la naturaleza y la ciudad de la historia, entre la barbarie y la civilización, y entre los monos y los hombres. Hay lecturas que he leído de esta época en la que hay autores que dicen que la mujer está emparentada con los monos. Me lo facilitó. ¿No lo has denunciado? No, pero si son de los años 30. Son de los años 30. Esto me lo una experta en derecho me mandó los textos, etcétera, etcétera. Pero es igual. Pero es igual, está una imagen. Cada uno hace la lectura que considera, ¿no? Bien. Luego, desde la ideología patriarcal está también esa relación de las mujeres con la muerte. Las mujeres producen la muerte. En el romanticismo es una idea muy poderosa, ¿no? Y de acuerdo a la ideología patriarcal, ¿no? Pero es que en las tres versiones del 33, del 76 y del 2005 se dice claramente: It was beauty that killed the beast. Fue la belleza de la mujer la que mató a la bestia. No la tecnología. Fue la belleza. Fue la mujer, ¿no? Ahora bien, mientras que los cambios en las cuatro versiones sobre el tema del racismo son mucho más lentos, los cambios en la visión de la mujer en las cuatro versiones son afortunadamente mucho más amplios. Y ya en la última versión ya estamos a un lenguaje prácticamente paritario. Por ejemplo, la primera película, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera nos encontramos con una mujer tímida, pasiva, siempre está chillando de manera histérica, es irracional, ¿no? Así lo dicen también algunas personas que analizan este personaje. Jessica Lange es alegre, sin perjuicios, en el 76, va vestida coquetamente, eróticamente. La tercera versión, 2005, ella es muy activa, enamora a King Kong claramente, y además es moral, no acerca un trabajo en el burlesque. Y en la última versión, con hilo de lo que está ocurriendo en el cine contemporáneo norteamericano, ella es una heroína, ella es la que vence realmente a King Kong. Hace la guerra con sus compañeros del ejército y ella es la que vence, es una heroína. Es un papel mucho más paritario de las mujeres. Y hay una idea muy, muy importante y muy poderosa que está sobre todo en la película de 1975, y es que primero King Kong la mira con curiosidad a la protagonista. Es verdad que King Kong no quiere herirla, King Kong se va, convive con ella, ven un amanecer o un atardecer, ¿no? Naomi Watts y él tienen un momento feliz con el hielo, ¿no? Parece que están enamorados, ella llora cuando él muere, ¿no? Y no sé si han descubierto el amor, está muy cerca, ¿no? Pero hay una idea muy poderosa que viene al menos desde el poema de Gilgamesh, en Gilgamesh, que es la primera novela de la historia de la humanidad, del periodo de los sumerios. Dice que Enkidu, que es un personaje bestial, salvaje, es la mujer a la que conoce que lo civiliza, ¿no? Y es la idea de que las mujeres pueden civilizar en este caso a la bestia, ¿no? Bien, para terminar, evidentemente esta es mi interpretación, que está basada en las imágenes, en un montón de lecturas y en el contexto de la sociedad norteamericana. Lo que he intentado es ver las películas de King Kong, disfrutar de ellas, pero ver cómo son el pueblo norteamericano, con sus ambivalencias, con sus avances y con sus retrocesos, con sus miedos. Pero, lo digo claramente en el libro, no hay que olvidar que a pesar de esas crisis, Estados Unidos se convierte en la gran potencia económica, militar y cultural del planeta. Es así, es una gran civilización. Pero como todas las civilizaciones, pues tiene sus aspectos más execrables, ¿no? Faye, la reina del grito, así se le llama, es la mujer sacrificada. Y King Kong, el representante de los marginados, el ser sufriente que entiende el alcance del amor. Encarnan adecuadamente este grito silencioso.
una crítica a lo existente y a la vez una esperanza de que la situación traumática pueda ser transformada. Simbolizan, en efecto, un grito silencioso que pide la muerte de la crisis y su superación. Si ustedes piensan en los gritos, son un lenguaje inarticulado en el que no hay palabras. Expresan desde luego el miedo, pero expresan también lo que está oculto en las películas. Y yo he intentado leer ese grito con lo que está oculto detrás de ese grito. Lo que no se puede expresar con palabras, lo que las películas no han expresado del todo con palabras. Sobre todo este grito representa el miedo y paradójicamente el anhelo de aplacarlo, que siempre ha perseguido al ser humano desde aquel instante primordial, el de la salida del útero materno, cuando el trasero indefenso del bebé, boca abajo, King Kong lleno de vida se pone de pie, primero es azotado, King Kong mismo se golpea poderosamente el pecho. En ese momento el niño suelta un gemido enérgico, el primer lloro, el primer grito silencioso, el primer grito de terror, el King Kong primigenio. Al menos, modestamente, es lo que yo veo. Muchísimas gracias. Bien, yo creo que sería eso, ocasión de que intervinieran. Entonces, usted mismo... Ahí tenemos un micrófono, pero sí, yo creo que en la... ¿Se me oye, no? Sí. Es que siempre hay algo que me ha gustado mucho en la historia de King Kong, es que cuando llegan a la isla está la niebla, como la niebla de Avalón, de un mundo perdido. Pero estoy pensando de que en todo lo que se dice y se supone de la obra, de las aventuras del personaje King Kong, con tal de que no hubiéramos ido, prácticamente King Kong es el último romántico, porque está solo. Toda su familia ha perecido. Entonces, yo creo que es el último de su especie, de un animal totalmente romántico, que es el que está prácticamente a punto de fallecer. Si realmente no llegan a ir, King Kong hubiera muerto de viejo. Digamos que se le da una especie de toque romántico, porque claro, si no se entra en las nieblas de Avalón, la isla prácticamente hubiera estado siempre reconocida. En todas las obras siempre está la niebla, como ocultando que la técnica actual, modernista, de modernidad, no ha podido desentrañar ese mundo perdido. Ese es un apunte que me gustaría tener en cuenta, porque veo que en el fondo King Kong es como una especie de Robinson Crusoe natural, que está perdido en la naturaleza. Ese es un punto de vista que lo veo como, sobre todo en las obras de Jackson, lo veo muy, muy bien reflejado, porque en el fondo él está solo y encuentra a la muchacha, que precisamente yo creo que ahí se nota mucho la empatía, como ella, siendo una gran actriz que viene de la necesidad del mundo, que no puede encontrar trabajo, sino tiene que acabar trabajando en un vodevil, ella le da realmente esa capacidad para que la bestia se pueda enamorar de él. Tú, en un momento dado, si no recuerdo mal... perdón. Que digo, en un momento dado del libro hablas, y corrígeme si me equivoco, que un poco en sintonía con lo que este señor acaba de decir, que es que no hay descendencia, o sea, que King Kong no tiene descendencia, ¿no? Y procede además de un mundo de esas calaveras, o sea, sus padres son representados por una calavera. O sea, eso para mí un poco refuerza esa idea, que es una idea que naturalmente, como podéis imaginar, no es una defensa de la violencia machista, ni siquiera de la violencia simia, ¿no? Sino que es una
una exploración, porque yo en el libro tuyo que leí y vi todas las opciones, digámoslo así, muy bien reflejadas, yo me quedé un poco y volví a ver la película, y volví a pensar un poco en la película, y sobre todo volví a pensar en los monstruos. Porque yo creo que aquí hay una clave evidente, y es que él es un monstruo, y naturalmente el monstruo hace daño, sobre todo porque tiene una manera, ya solamente su presencia ya da miedo. Tú hablas del miedo, precisamente, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, esto es un enunciado, y yo me pregunto, o te pregunto, ya que has estudiado mucho esto, ¿crees que ahora se podría hacer un remake de King Kong con algún miedo latente en nuestro momento, en nuestra sociedad? ¿O eso ya, King Kong ha pasado a la historia y ahora ya hemos de contentarnos con Avatar, ¿no? Y con estas películas de... Yo quiero que tú lo respondas, aunque tengo ya la respuesta mía preparada, ¿no? También lo confieso. Muy bien, muchísimas gracias, querido. Hombre, tú y yo nos conocemos hace muchísimos años y es el cine el que nos une. Tu lectura es preciosa y es así. Sobre todo en las dos últimas versiones. Claro, como es el último descendiente, él tiene un deseo de procrear para tener un hijo. Es un amor, pero que también es un amor de salvar la especie. Hay lecturas, hay críticos que hablan de eso, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa es que claro, no puede, es imposible físicamente, y además es que no lo dejan, lo matan, ¿no? Pero hay otra cosa que quería decir en clave positiva, y es que los norteamericanos son excepcionales en muchas cosas, y son excepcionales en una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de la cultura norteamericana. Ellos han destituido a un presidente de gobierno por corrupción. Y ellos siempre hablan, en el cine, hablan de sus problemas y incluso de las soluciones. Y del problema ecológico. Y del problema de la violencia del país. Del problema de la raza negra. También están presentes. Yo he puesto un poco en la incidencia quizás en algunas de las deficiencias, pero también están presentes de manera ambivalente la propia visión que tienen ellos sobre esos mismos problemas, ¿no? King Kong es un monstruo. Hay páginas dedicadas al monstruo y cómo es catalogado el monstruo en la literatura, en la antropología, en los mitos antiguos. El monstruo siempre es un ser liminar, es un ser que está fuera de la sociedad, que destruye el orden de la sociedad. Es un ser con el que hay que luchar para que el orden de la sociedad vuelva a ser renovado y se mantenga. La sociedad, como tal, tiene que destruir los monstruos porque los monstruos ponen en peligro el orden de la sociedad. Sí, bueno, claro, King Kong, el problema es que en King Kong es un monstruo en el que no solo está fuera del orden social, está también dentro del orden social. Es decir, en King Kong, ahí la maravilla de esas películas es que en King Kong está la necesidad de que hay que destruirlo y al mismo tiempo lo que hay que proteger del orden, ¿no? Por ejemplo, la visión de la naturaleza, ¿no? La visión sobre todo la de 1976, pero también un ser único que vive en un mundo perdido, que hay que proteger, una serie de... Es decir, que están las dos... Es un monstruo al que hay que destruir, pero que al mismo tiempo hay que proteger. Y por otro lado, ese monstruo no es un monstruo que es ajeno a nosotros, es que es el monstruo que está dentro de cada uno de nosotros. En cualquier momento nosotros podemos convertirnos en un monstruo. Eso es la segunda parte de lo que yo te quería decir, ¿no? O sea, en la primera parte tú tocas ese tema, claro, y es un tema que está presente de una manera que crea contradicciones. Yo he leído y yo mismo creo no tener una idea muy clara respecto a la protección de animales dañinos, por ejemplo, ¿no? No gorilas gigantescos, sino lobos. Eso, gente del campo, gente de los pueblos, gente de la España interior, pues está ahí en una lucha en la que yo honradamente, y creo que la mayoría de nosotros, no sabemos
qué partido tomar, ¿no? ¿Qué partido? Nos gusta ver el campo con lobos y un jabalí que una vez yo vi cruzar el ensanche de Barcelona por la noche, ¿no? Un jabalí. Sí, salió esa imagen famosa. Creo que era el mismo que lo vieron varios o era distinto, ¿no? Entonces eso es una cosa y luego está esto que tú dices, claro, o sea queremos protegernos de los peligros evidentes, pero es muy curioso, y eso yo me he tomado no molestia, sino la paciencia de refrescar un poco mientras leía tu libro. Yo voy mucho al cine y en los últimos meses yo he visto como 6 o 7 películas de monstruos. Y no voy buscándolas, ¿no? Pero de monstruos, pero claro, no de King Kongs. O sea, pero lo tengo aquí. Una que vi tardíamente, que es del año de hace 3 años, una película vasca sobre un gigante, Handia. Es una película que tenía su interés y era la historia de cómo la altura desmesurada de este hombre, que lo hacía un actor, muy bien por cierto, que no era gigante, porque yo luego, a cabo de unos meses, vi una obra de teatro en Madrid donde salía él, y fui casi por ver si era realmente tan gigante. Era un hombre alto, era un joven alto, al que le habían trucado, bueno, pues, y era gigante. Y eso le creaba, de nuevo, un dolor propio, ¿no? O sea, su desmesura era su dolor, ¿no? Como Frankenstein. En otro, Crímenes del futuro, de Cronenberg, es una película sobre una monstruosidad. Una Gordita, una película que está nominada sobre una mujer, una joven más bien, muy gruesa. O sea, yo eso no lo considero una monstruosidad, pero hay gente que sí, y a veces los mismos monstruos, o sea, las mismas personas susceptibles de tener una diferencia enorme, una otredad extrema, se sienten eso. Titán, la película francesa, una mujer que hace el amor con coches. Hasta los huesos, que es reciente, de Guadagnino, con Timothée Chalamet, ¿cómo se llama el apellido? Chalamet, que es una película sobre caníbales, una pareja de novios, un chico y una chica, muy normales, que comen. Entonces, quiero decir, o sea, es que estamos, o sea, esto quiere decir algo sobre nuestra sociedad y sobre nuestros más recónditos temores o desconocimientos de uno mismo, o es una casualidad del box office. Eso es lo que yo me pregunto. Sí, bueno, una casualidad no. No. Vamos, yo creo que eso está bastante programado, en el sentido de que lo que vende es ir al cine y ver a gente que está peor que tú. Y entonces dice, oye, ¿de qué nos quejamos? Mira estos monstruos, eso sí que están mal. Entonces yo pues, vivo feliz dentro de mis desdichas, porque veo que otros están peor. Entonces, pero es que eso es el box office. Sí, bueno, claro, sí. Y el cine sabe Eso aprovechar funciona. muy bien eso. No, yo quería, está muy bien las dos cosas. Me gusta mucho. Bueno, en el 1933, cuando surge King Kong, está el miedo desmesurado a la verticalidad de la ciudad. Claro, ahora vamos a Nueva York y Nueva York nos parece, desde luego no tiene medida humana, pero te impresiona, ¿no? Pero en el año 33 asustaba a la gente. Y más, asustaba porque justo en ese mundo de una ciudad tan vertical, la gente estaba en el paro masivamente y pasaban hambre. Entonces la ciudad se convierte en un espacio de terror, de miedo, ¿no? Yo pienso que pronto veremos otra versión de King Kong, que es un mito inagotable. Por ejemplo,
¿Qué podría...? Estados Unidos está en unos momentos muy complicados, políticamente, socialmente, hay una bipolarización muy fuerte, hay un movimiento muy creciente de personas fuera del sistema democrático que incluso defienden la violencia para acabar con él, que además detrás hay teorías bíblicas y teorías... la gente religiosa buena, que la hay muchísima, no participa de esto, pero sí son fundamentalmente corrientes religiosas, que hay muchas en Estados Unidos, fundamentalistas. Y eso puede acabar perfectamente con el sistema norteamericano. Hay toda una serie de trabajos de periodistas que incluso piensan que puede haber una guerra civil, ¿no? A lo mejor eso es una crisis del sistema político y a lo mejor eso puede dar lugar a un King Kong con crisis de la democracia. No lo sé, pero podría ocurrir, ¿no? Siempre va a haber miedos y siempre... ¿Qué ocurre con los... el miedo es un sentimiento muy particular, que tenemos muy bien estudiado. El amor es un sentimiento que en realidad fusiona, une a la gente. Aunque es verdad que los amores intensos y apasionados, por los celos, pueden destruir al otro. Pero en general, los amores bien considerados son amores que unen a los otros. Y esto en el cristianismo lo dice muy bien, porque el cristianismo lo que llama es el amor de todos con todos, incluso con los que son diferentes a nosotros, incluso con los que son nuestros enemigos. Pero el miedo no. El miedo separa, nos distingue de los otros, nos fractura de los otros, nos lleva a protegernos o a abalanzarnos por el otro pensando que va a acabar con nuestra vida. El miedo es un sentimiento circular, en el sentido de que nos hace inhumanos, de que descontrolado nos lleva a ser King Kong, un monstruo. Y entonces, pero evidentemente el miedo es congénito al ser humano y siempre va a haber miedo. Y hoy estamos en... los tiempos pasados no necesariamente son mejores, desde luego que no, pero tampoco los tiempos presentes son todo lo buenos que a nosotros nos gustaría que fueran, ¿no? Y lo que ocurre con los tiempos... pero hay cosas en los tiempos presentes, se están produciendo algunos cambios en los tiempos presentes que nos están llevando a pensar que hay que cambiar determinadas cosas en el planeta. Por ejemplo, la crisis del 2008 y la crisis del COVID nos ha llevado a pensar que es importante que empecemos a poner atención a las cosas cotidianas. Quizás menos al consumo, quizás menos a la apariencia. La crisis del 2008 significa también la crisis de las materias primas del planeta. Y significa también que el planeta se está deteriorando. Y significa también que si no ponemos medidas, el planeta se nos va y nos vamos como especie humana. Por eso están floreciendo en estos momentos las películas apocalípticas, como nunca, y especialmente las de serie B. Hay muchísimas películas apocalípticas de un mundo que se acaba, en la que hay, pues, monstruos, es decir, zombies, en la que hay gente contaminada, en la que hay voces que nos hablan y nos quedamos ciegos, yo qué sé, nuevas monstruosidades. No sé si hay alguna... Sí, porque creo que ya nos hemos... Sí, hay alguna intervención... ¿No? Sí, por favor. Yo quería felicitar al profesor Roche Cárcel, a mi amigo Roche, por sus libros y dar las gracias a los miembros de la mesa por sus brillantes intervenciones. Pero también quería, como él es un helenófilo, mi amigo Roche, pues simplemente comentar al hilo de lo que se ha dicho de esa ternura que despierta el monstruo, que eso también está ya en las fuentes clásicas, o sea, desde la versión del monstruo del ciclo que es Polifemo, pasamos a una época de crisis que es la época helenística con un cíclope tierno y enamorado. Y pues eso simplemente ese... No, muchísimas gracias, claro que sí. Mira, Maripaz, que también es cinéfila. ¡Qué fallos! Maripaz, la ternura hacia el monstruo no es sino la ternura a lo que nosotros somos. Seres incorregibles. Nosotros somos, bueno, sabéis, es un tema muy complicado, pero muy bonito, ¿no? Sabéis que desde los años 50 la banalidad del mal de Hannah Arendt y compañía lo que decía es que el mal no estaba fuera de nosotros, estaba dentro de nosotros mismos y que cualquier persona, por muy buena que sea, de repente puede hacer un mal increíble, ¿no? Y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y a mí la ternura por King Kong es la ternura por mí mismo.
Yo sí soy tolerante porque me tolero a mí mismo. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia, gracias a vosotros también y gracias a la organización por este acto. Buenas tardes.